El ciclo celular cumple otra función como la división de las células. Hemos visto que la mitosis da como resultado dos células iguales o completamente iguales a sus progenitoras. En la meiosis, que quiere decir disminución etimológicamente, podemos decir que actúan dos células prácticamente para los organismos que se reproducen sexualmente, es decir, el espermatozoide y los óvulos. Con esta finalidad, la meiosis resuelve uno de los grandes enigmas que tiene el ciclo celular, en el cual el resultado será el 50% de las cargas genéticas de la madre con el 50% de las cargas genéticas del padre. Por lo tanto, serán totalmente diferentes en cada una de sus células hijas. La meiosis separa los cromosomas homólogos en dos núcleos haploides, hijos. Haploides quiere decir uno, único. Las células meióticas pasan por una serie de ciclos o de subfases. La anafase se divide en 4 subfases, pero como decimos que hay o tienen que dividirse en 4 células hijas, esta se divide en 2 fases, en fase de meiosis 1 y en fase de meiosis 2. La fase de meiosis 1, recuerden de la frase prometa Ana telefoniar, la misma características de la mitosis. La la profase 1 se divide en 5 subfases: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno y diacinesis. Todas estas fases se dan en el interior del núcleo, donde los cromosomas comienzan a hacer un juego y un cambio de posiciones y entrecruzamiento para poder lograr el intercambio genético y que todo este material vaya o se dirija completo a la célula una vez que se resuelva el problema de diacinesis. Leptoteno. El leptoteno, del griego, dice, o leptos, que quiere decir filamento, filamento, delgado, se refiere a los cromosomas que se encuentran en el núcleo celular a manera de cuentas de cordial. Se encuentran, son finos y se encuentran pegados a la pared interna de la carioteca. Forman las dos cromátidas que están estrechamente ligadas. El cigoteno, acuérdense, de cigoto, es la unión de dos células, ¿no verdad? El espermatozoide y el óvulo se unen y forman una sola célula. Se unen, cigoto, cigoteno. Entonces, ¿qué pasa? Las dos cromátidas hermanas se unen, produciendo un tipo de relación bivalente. Estas cromátidas hermanas forman, al unirse, tetradas. ¿Qué quiere decir? 4 cromosomas unidos. Es decir, estos cromosomas se aparean, se unen y producen una sinapsis, unión de gen a gen. El paquiteno, como su nombre lo indica, quiere decir cruce. En este cruzamiento, los hilos, o ya se llaman cintas o hilos gruesos, donde usted ya se los puede identificar gracias al microscopio electrónico, usted puede ver cada una de estas fases. Estas tetradas, que formadas de hilo, solo se dan en la profase 1, en la cual estos llegan a recombinarse. Y vamos a entender por qué esta parte de recombinarse. Porque no hay en otro tipo de profase donde ellos se vuelvan a recombinar. Por lo tanto, estas cintas, el momento de entrecruzarse,
comenzarán a hacer el intercambio del ADN. Una vez que se dé el diploteno, el entrecruzamiento se hace más pronunciado, a tal punto de que a estos se les denomina quiasmas. Los cromosomas son más gruesos y por lo tanto pueden entrelazarse en forma de X, se les denomina quiasmas, y la carga genética de un cromosoma que haga falta en el otro, pues será llenado por aquel. Es decir, el entrecruzamiento cromosómico será totalmente igual. La diacinesis, podemos decir que es la división exacta de estos cromosomas ya han recibido totalmente la información, y por eso comienzan a formar el uso mitótico, comienza a disolucionarse o a desaparecer la carioteca o la membrana nuclear, y el nucleolo desaparece para dar lugar a la primera fase o de la profase temprana. Y podemos expresarla de esta manera. El leptoteno son cintas o filamentos más gruesos en el cigoteno. En el paquiteno ya hay un entrecruzamiento, y en la diacinesis, ¿qué podemos decir? En el diploteno podemos decir que las cargas, las necesidades de cada uno de los cromosomas, en este caso del varón y de la mujer, se han intercambiado, y por lo tanto queda el entrecruzamiento total, compactado, para pasar a la siguiente fase, que es la metafase. Y ahí podemos ver la meiosis 1. Recordemos la meiosis de la mitosis, las mismas características. La profase, la metafase, la anafase y la telofase tienen las mismas características de la mitosis. Entonces, la mitosis, tenemos que decir, en la profase, los cromosomas se dirigen directamente hacia las paredes de los núcleos. Comienza a desaparecer el carioteca, los nucleolos han desaparecido completamente, el jugo nuclear comienza a invadir el diálogo citoplasmático, los centrosomas se dirigen hacia los polos, los microtúbulos comienzan a formar la serie de fibras de uso mitótico, las fibras que se dividen en fibras asteroideas, se dividen en fibras cinetocóricas, y las fibras polares, que van a ayudar a sacar o a despegar o desenlazar los cromosomas en el momento de la anafase. Entonces, si todas esas características tienen la meiosis 2 en su metafase, harán lo mismo. Los cromosomas comenzarán o se unirán a través de la línea ecuatorial de la célula. En la anafase, las fibras cinetocóricas serán las encargadas de separar los cromosomas. Si bien, por modo de explicación, aquí vemos solo 2 cromosomas, recordemos que son 23 pares de cromosomas que tienen que encontrarse ahí. 23 pares de cromosomas, que basta que una fibra cinetocórica no ale y no despegue totalmente al cromosoma, se dará lugar a una serie de enfermedades como la diabetes, por ejemplo. Entonces, una vez que se unieron los cromosomas a los polos, estos prácticamente comienzan con la telofase, que es la fase final en la cual comienza a desencadenar, primero, el estrechamiento de la célula, y segundo,
pues aparecer nuevamente los núcleos y a encerrar los cromosomas a través de estos microtúbulos. Una vez que se da la citocinesis, viene el cambio total de estas células. Porque deberían, en la mitosis, se formaron las dos células y no pasó absolutamente nada. Aquí, las dos células de citocinesis vuelven a experimentar otro ciclo celular. Y a este ciclo celular se le denomina meiosis 2 o intercinesis, porque se da entre las dos últimas células. Estas dos células formadas darán origen, asimismo, a las 4 células octétradas, 4 células haploides. Entonces, si se cumplen cada una de las fases de la mitosis, vamos a ver. La profase, rompimiento de la carioteca, salida de los cromosomas, los microtúbulos comenzarán a dar lugar a la formación de ásteres, como a los microtúbulos. Los cromosomas se dirigirán hacia la parte media del ecuador de la célula y por lo tanto las fibras polares, los ásteres o las fibras cinetocóricas harán uso de los cromosomas para poderlos separar en la anafase. Recuerden que les decíamos que hay un sistema de control entre las dos fases, entre la metafase y la anafase. Este sistema de control va a permitir que los cinetocoros terminen de separar las células. Si estas células no se separan, la célula muere. Hay un organelo citoplasmático que se encarga de permitir que no suceda nada con una muerte cruzada o una muerte programada celular. ¿Para qué no? Para que no haya ningún tipo de desfase o lo que es peor, que la célula o el organismo proveniente de una célula que no se ha dividido de esta manera puede ocasionar cualquier tipo de enfermedad catastrófica. Una vez que se separaron los cromosomas y son llevados hacia los polos, nuevamente en la citocinesis vuelven a separarse los cromosomas, comienzan a formarse nuevamente la pared nuclear, comienzan a desaparecer el centrosoma y los microtúbulos, la célula comienza a estrecharse en su parte central para dar como resultado 4 células haploides, las cuales pueden ser femeninas o pueden ser masculinas. Ese es otro tema, porque de las 4 células masculinas se formarán los 4 espermatozoides y de las células femeninas solo una madurará, que cada 28 días hará su aparecimiento. Las otras 3, las células polares que se llaman, ayudarán o se descompensarán y ayudarán a nutrir para que este óvulo se madure. Gracias.